Hola, buenas tardes, hermanos. Bueno, el día de hoy voy a hablarles sobre la enseñanza de la confesión, porque es importante ir con el sacerdote a confesarnos para reconciliarnos con Dios. Vamos a platicar sobre la enseñanza por medio de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, de la Biblia. Les recomiendo, hermanos, que lean la Biblia de Jerusalén. Está muy bien redactada. Vienen aquí también pestañitas para que vayan buscando los versículos y sea más fácil para ustedes. También hay una Biblia que se llama Jerusalén Azul, que es Biblia de estudio. Está también muy bien y se las recomiendo. Esta Biblia está muy completa y espero que les guste. Bueno, vamos a empezar con la enseñanza del día de hoy, pero vamos a hacer una oración para que el Señor esté con nosotros y esta palabra sea del Señor Jesucristo. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Bueno, vamos a empezar con la oración. Ven, Espíritu Santo, que esta palabra sea tuya, Papito Jesús, y no de hombres. Vamos a leer la palabra de Dios nuestro Señor. Vamos a buscar Mateo, versículo 8. No es cierto. Mateo, versículo 9 al versículo 4. Mateo, repito, versículo 9 al versículo 4. Jesús, conociendo sus pensamientos, dijo: ¿por qué están pensando mal en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene la tierra y el poder para perdonar pecados. Dice entonces el paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la gente terminó glorificando a Dios. Vamos a ver ahí y pongan la lupa y dice que había dado tal poder para los hombres. Repito, Mateo 9, versículo 7. Él se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la gente lo terminó y glorificó a Dios, que había dado tal poder a los hombres. Aquí la palabra del Señor nos dice que el Señor le dio tal poder a sus apóstoles para poder perdonar los pecados. ¿Qué pasa, hermanitos? Ahorita los apóstoles son los sacerdotes y ellos tienen la autoridad de perdonar los pecados. Qué hermosa palabra, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo. Van a poner San Juan 20. San Juan 20, por favor. Desde ahí vamos a empezar a leer. San Juan 20. Ok. Dichoso esto, le mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. Jesús les dijo otra vez: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió también, yo los envío. Dicho esto, sopló y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a quienes no, se les quedarán retenidos. Hermanos, ¿qué dice aquí? Volvemos a repetir la palabra que dice: la paz esté con ustedes. Como el Padre es Dios nuestro Señor, me envió a mí, al Hijo, yo también los envío. Ahí está enviando a los hombres,
Dichoso eso, sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdone los pecados, se les quedarán perdonados. A quien no se les perdone, se les quedarán retenidos. ¿Qué quiere decir la palabra, Señor? Que si nosotros, aquí la palabra del Señor nos está diciendo, no vamos a la confesión, los pecados se quedarán retenidos. Católicos, váyanse a confesar. Si nosotros nos da pena y no queremos ir a confesar un pecado, el pecado se quedará ahí. Y tenemos que pegar cuentas a Dios nuestro Señor. Por eso es importante irnos a confesar, para que los pecados ya no sean retenidos. Igual, hermanitos que protestan contra la reconciliación de los pecados a la confesión, aquí nos dice que los pecados quedarán retenidos. Vayan y confiésense con el sacerdote. Hermanitos de otras religiones, les hablo con cariño y amor porque los quiero, no quiero que se pierdan. El Señor les está hablando con la Biblia y les está diciendo que vayan y busquen al Señor por medio de la reconciliación de los pecados. Les recomiendo una película que se llama El Gran Milagro, es de caricatura. Ahí nos dice cómo nosotros, la importancia de la confesión y cómo el demonio nos aconseja que no nos confesemos. Entonces el demonio siempre va a querer que no nos confesemos para que los pecados se sean retenidos y nosotros nos condenemos, hermanos. Por eso es importante ir a la confesión. Les recomiendo esa película. Recuerden, se llama El Gran Milagro. Está hermosa, es de caricaturas, está en Netflix, creo que la pueden encontrar ahí, o en YouTube. Ahí nos explica la importancia y cómo Satanás ahí va con los hermanos para que no nos confesemos. Qué hermosa palabra. Ya no protesten más, hermanitos. Aquí en la palabra de Dios nuestro Señor viene, no es mentira. El Señor quiere que todos nos reconciliemos con Él. Bueno, vamos a seguir con la enseñanza. Y vamos a poner... es Corintios. Vamos a ver. Corintios. Segunda de Corintios. Segunda de Corintios 5, 18. Segunda de Corintios, repito, voy a poner ahí abajo de los comentarios para que ustedes sigan las citas bíblicas. Segunda de Corintios 18. Todo lo que proviene de Dios que nos reconcilió, todo lo que proviene de Dios que nos reconcilió consigo por Cristo, nos confió el ministerio de la reconciliación. 19. Porque Cristo estaba Dios reconciliando al mundo consigo, no tomando en cuenta las transgresiones de los hombres, sino poniendo en nosotros la palabra de la reconciliación. Somos pues embajadores de Cristo, como si Dios exhortara por medio de nosotros en el nombre de Cristo. Les suplicamos, reconcíliense con Dios, a quienes no conoció el pecado, le hizo pecado por nosotros para que viniéramos a ser justificados en Dios en él. ¿Qué dice aquí el Señor? Repito, Dios nos dice que dejó a embajadores de Cristo. ¿Quiénes son los embajadores de Cristo? Para que aquí dice, dejó embajadores de Cristo, como si Dios exhortara por medio de nosotros en el nombre de Cristo. Les suplicamos, reconcíliense con Dios. ¿Qué les digo, hermanos? Les suplico que vayan a la reconciliación, porque aquí el Señor dejó embajadores de Cristo. Entonces, aquí no hay de otra. Aquí en la palabra de Dios nuestro Señor que dice... Corintios, epístola de Corintios, segunda de epístola de Corintios, versículo 5, nos está diciendo, al 18 nos está diciendo que dejó embajadores de Cristo. ¿Quiénes son los embajadores? Pues los sacerdotes, y nos dice que nos vayamos y nos reconciliemos con ellos para que por medio de ellos nos den la solución y nos digan, vayan, sus pecados son perdonados.
Qué hermosa palabra. Bueno, vamos a seguir. Esto es en el Nuevo Testamento. Vamos a leer el Antiguo Testamento, como Dios nuestro Señor, cuando estaba todavía, no estaba el catolicismo y estaba el judaísmo, y la Iglesia Católica todavía no existía, pero existían los sacerdotes, como todavía se perdonaban los pecados. Vamos a poner en Levítico, Antiguo Testamento. Fíjense, Levítico. Busquen Levítico, por favor, hermanitos. 5:5. Levítico 5:5. ¿Ok? Levítico 5:5. Fíjense bien. Aquí nos dice el Señor: si alguien peca porque se le ha conjurado a que declare que es testigo porque lo ha visto o oído, no lo declara, se le carga así como un pecado. O bien, uno toca sin darse cuenta cualquier cosa impura, sea cadáver de una fiera impura, o el ganado impuro, o el bicho impuro que se hace así en el mismo impuro curable. Perdón, hermanitos, leí desde el principio 5:1. Voy a leer otra vez Levítico 5:5 para no confundirnos, ¿sí? Disculpen. Levítico 5:5. El que es culpable en uno de estos casos, confesará aquello en que ha pecado y presentará a Yahvé como sacrificio de reparación por el pecado cometido una hembra de ganado menor que oveja o cabra como sacrificio por el pecado. Y el sacerdote, ya existía, hará así por él expiación del pecado. Fíjense bien. Y si no le alcanzará para una res menor, presentará a Yahvé como sacrificio de reparación por el pecado 2 tórtolas o 2 pichones, una de las aves como sacrificio por el pecado y otra por el holocausto, y las presentará al sacerdote, quien ofrecerá primero la que se destina al sacrificio por el pecado. ¿Ya vieron? Desde el Antiguo Testamento existían los sacerdotes. El Señor en el Antiguo Testamento nos había dejado sacerdotes, que no existía la Iglesia Católica. Existía el judaísmo, que no era la Iglesia Católica, pero desde ahí el Señor ya nos había mandado sacerdotes. Entonces, aquí vamos a seguir leyendo donde el Señor también en Levítico 5:17. Vamos a leer. Si alguien peca sin darse cuenta haciendo algo prohibido por los mandamientos de Yahvé, se hace culpable y carga con su pecado. Llevará al sacerdote como sacrificio de reparación un carnero de rebaño sin defecto, según la valoración, y el sacerdote hará expiación por él a causa de la falta que cometió sin darse cuenta, se le perdonará. Es un sacrificio para reparación, pues era realmente culpable ante Yahvé. Volvemos a leer. Es Levítico 5, versículo 17. Si alguien peca sin darse cuenta haciendo algo prohibido por los mandamientos, Yahvé se le hace culpable y cargará con su pecado. Llevará al sacerdote como sacrificio de la reparación un carnero de rebaño sin defecto, según la valoración del sacerdote, y hará expiación por él a causa de la falta que cometió sin darse cuenta, se le perdonará en un sacrificio de reparación, pues era realmente culpable ante Yahvé. O sea que desde el Antiguo Testamento, hermanos, ya estaban los sacerdotes. Cómo el Señor mandó a los sacerdotes para que nosotros fuéramos a reconciliarnos con ellos. A los apóstoles les sopló y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quien les perdone los pecados, se les quedarán perdonados. Y a quien no se les perdone, se les quedarán retenidos. Hermanitos,
por favor, vayan con el sacerdote a confesar sus pecados. Jesús los ama con todo su alma. Los invito a que vayan con el sacerdote. Y también a los hermanitos de otras religiones, lean la Biblia. Les invito a que lean la Biblia, sea protestante o sea católica. En su Biblia evangélica 1960, ahí viene también. Entonces, la palabra del Señor no nos confunde. Yo los amo a todos, hermanos, porque dice Dios, ámese unos a otros. Yo no tengo nadie en contra de nadie, simplemente no me gusta que protesten. Y algún día espero que algún hermanito evangélico se dé cuenta que están en un error y que la Iglesia Católica los está esperando con los brazos abiertos. Y el Señor igual. Vayan a la reconciliación del pecado, que es la confesión con el sacerdote. Recuerden que Dios les dijo y les sopló el Espíritu Santo para que fuéramos con ellos. Bendiciones, hermanos. Espero que les haya gustado esta enseñanza. Espero mañana hablar sobre otra enseñanza. Estaremos platicando sobre otra enseñanza, hermanos. Hoy hablamos sobre la confesión. Espero mañana hablar sobre el purgatorio. Que tengan bonito día. Bendiciones. Dios los bendiga.